Dicen los expertos en esto de los podcasts de crochet que hay que respetar 3 temas. El primero, proyecto terminado; el segundo, proyecto en proceso; y el tercero, el próximo proyecto. Así que quédese con nosotros y veamos qué tenemos en este canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tercer podcast con Greta Wings. Bueno, ya pronto no me van a cansar mis dedos para contar los podcasts. Espero que así sea y tengamos muchos más. Bueno, en realidad esta es la segunda vez que grabo este tercer podcast, pues el primero quedó sin audio. Además, cuando revisé los vídeos, no los pude abrir. ¡Qué horrible! Bueno, en esta ocasión tengo aquí telefonito con el que dirijo mi cámara. También estoy segura de que el micrófono tiene carga, así que, bueno, pues como dice mi esposo, ahora me va a quedar mejor. Bueno, por cierto, ahora cuando me vea arreglada, me pregunta que si voy a hacer live o que si me voy a grabar. Ya no me pregunta a dónde voy. Bueno, pues mi intención es que los podcasts sean amenos, no hacerle tanto cortes, pero si no lo corto un poquito, entonces luego el vídeo por alguna razón no lo puedo descargar bien. Voy a investigar acerca de por qué está pasando esto, pero mientras tanto sí que voy a tener que hacer mis cortes de vez en cuando, como por ejemplo ahora. Nada más vuelvo a iniciar y aquí estamos otra vez, ¿ok? Va a pasar eso algunas veces en el podcast, pero es por lo mismo que ya les estoy contando. Bueno, nada, vamos a intentar respetar esos 3 temas fundamentales. Así que vamos a comenzar por el amigurumi terminado de la semana. Por algún ladito le voy a estar dejando exactamente en qué semana estamos, pues ahora no me acuerdo la fecha. Pero bueno, vamos a comenzar con el amigurumi terminado de esta semana y es esta osita. Bien de cerquita. Esta osita no tiene nombre. A muchísimos de nuestros amigurumis últimamente le colocamos nombre, pero ella no tiene nombre, nada más la llamé como osito articulado. Sí, pues en realidad tiene muchísimas características esta osita. Y sí, quiero hablarles un poquito acerca de ella. Lo primero es que quiero mostrarles mi dibujo. Mi dibujo, la verdad que primeramente prepararlo psicológicamente para ver mi dibujo. Mi dibujo no son los mejores, pero bueno, luego salen cosillas así tiernas. No se fijen en el desorden, en mis notas, son horribles, pero yo quiero mostrárselas. Ok, vamos allá. Ahí está. Vean cómo inicialmente no estaba pensada una osita, era más bien un oso, sí. Tenía corbata, tenía un sombrerito, pero durante el proceso, pues, me vinieron otras ideas a la mente. Maybe más adelante si hagamos un oso. Yo la veo más como una osita, tal vez sea por el color de la bufanda. Si usted la imagina como un oso, está bien. Entonces, características, se me cae todo. Características de esta osita, ¿ok? Me encanta, porque además es de los primeros amigurumi, yo diría, o de los pocos amigurumi que tenemos que no están inspirados en ningún personaje que ya exista, ¿ok? Entonces, ese detalle me encanta. Además, como bien les explico en el tutorial, pues sí tenemos tutorial disponible en este canal. Además, también tenemos PDF en nuestro sitio web, gretawings.com. Por acá se los estaré dejando. Quise combinar crochet, técnica amigurumi, con fieltro. Y les soy sincera, esto me encanta. La combinación del tejido con fieltro, la costurita del fieltro en el tejido, es algo que me encanta. De hecho, imagino que me gustaría tanto como combinar el crochet con ropita en nuestros amigurumis tejida a 2 agujas. Pero
yo no domino las 2 agujas. Y no creo que nunca me pase ese lado. Planeo quedarme con el crochet, ¿ok? Pero si por alguna razón me gustaría aprender 2 agujas, es nada más por combinarla y hacerle ropitas a nuestros amigurumis tejidas a 2 agujas. Siento que esa combinación se ve hermosa. Al día de hoy aún no la hacemos, pero el día que yo aprenda, claro que sí se los voy a compartir. Si hay alguna profe por acá de 2 agujas, pues estaría dispuesta a aprender. Entonces, ¿qué otras características tiene esta osita? Pues la bufandita la he realizado utilizando una hilaza más fina, hace que sea suavecita, además también es removible. Sus bracitos son articulados, nada más utilizando limpiapipas. Bien articulados. Ay, las garras. Debo contarles algo acerca de las garras. Y es que luego de hacer esta osita, me han llegado vídeos de oso. No solamente de tejido, no solamente tejido, sino además películas, cosas de oso y imágenes. Y me he dado cuenta que tienen 4. Son 4 pezuñitas. Yo solamente le hice 3. Así que usted haga lo mejor que yo si se anima a realizar esta osita y bórdele 4. ¿Ok? No 3, solamente tiene 3. Y nada, pues es nuestra osita terminada en esta semana. Su colita, chiquitita. Y es un amigurumi que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, pues nada, les animo a realizarla. Además, se me hace que se presta un poco para Navidad, solamente por su bufanda. Pero en el futuro sí que le vamos a hacer otros accesorios a esta osita. Un detalle, usted puede seguir nuestro tutorial acá en YouTube, ¿verdad? Como bien les digo en el tutorial, esta parte del fieltro es nada más recortar un óvalo, la pieza del hocico, las orejitas, pero si usted desea más comodidad, adquiriendo nuestro PDF, en el PDF sí se encuentra dibujadita esta pieza con el tamaño necesario. Usted nada más debe imprimirlo y recortarlo encima de su fieltro. Es para mayor comodidad, pero es algo sencillo, no hay secreto, ¿ok? Así que es un detalle que debe saber antes de comenzar esta osita. Hemos cumplido, creo yo, con el primer tema. Amigurumi terminado. Yo no sé si les voy a compartir un podcast con los 3 temas cada semana. La verdad que no lo sé. Voy a hacer todo lo posible, pero no me puedo comprometer. Voy a hacer podcasts con estos 3 temas cuando yo me sienta a gusto de realizarlo. Pues si algo me gusta de nuestro contenido es que todo lo que yo hago yo lo disfruto, ¿ok? No quiero hacer nada por obligación y verme todas las semanas grabando un podcast porque sí, no. No lo he prometido, pero lo voy a intentar, ¿ok? Pues se me hace divertido, así ustedes pues saben lo que hicimos en la semana, saben en qué estoy trabajando y además pues ya tienen una idea de qué es lo próximo. Así que cumplimos con el primer tema, vamos a dejarla por aquí. El segundo tema es el amigurumi en proceso. Venga, nuestro amigurumi en proceso, no es la primera vez que lo enseño. Espero para el próximo podcast pues ya no sea el amigurumi en proceso y se trata de nuestra conejita Nina gigante utilizando chenille. Tengo el cuerpito, bueno, me le falta la cabeza, pero ya tiene hasta zapato. No está terminado. Ay, el zapato. Es un zapatón. Bueno, ahí está. Que le falta la cabeza, el cuerpo, detalles en el vestido. Tengo 2 bracitos. Tengo hasta el lacito. Pero aún no la acabo. Y es que la verdad es que no me alcanzo. Pero tal vez este podcast me haga terminarla, ¿verdad? Para no tener que volver a enseñarla en proceso. No lo sé. Tal vez sea algo que nos ayude a terminar más rápido los amigurumis. No lo sé, pero bueno, es la realidad. Es el amigurumi que tengo en proceso.
Vamos que por ahí tal vez en cajitas tenga otros también en proceso, pero en proceso y con la esperanza de acabarlo muy pronto es esta conejita Nina. Pues ya saben que acabamos a Santa, por allá está. Bueno, si no han visto a nuestro Santa gigante, en la descripción de este podcast le voy a estar compartiendo el podcast número 2, el anterior, donde les mostré un sinfín de amigurumis para Navidad, ¿ok? Chequen en la descripción de este vídeo que ahí se los voy a estar dejando el enlace. Cumplido el segundo tema. Un poco breve, pero bueno, pues. Vamos con el tercer tema, que es el próximo amigurumi, y creo que sí, que va a ser el tema más extenso. Vamos a dejar a Nina por acá. Sí, que tengo carga en el micrófono, lo tengo todo en orden. No quiero perder estos podcasts por ningún motivo. Ahí está. Desde el inicio han estado ahí, sí. Este es el próximo proyecto. Dije son, pues he realizado 2. Déjenme cogerlo con cuidado, pues la cabeza está suelta. Sí, bueno, este todavía no está cerrado. Bueno, es el próximo amigurumi, pero además también está en proceso. Estoy realizando un cuerpito para Funko. Bueno, el caso es que creo que ya lo logré. Tengo 2. Tengo 2. Y es que voy a contarles, claro que sí. Mientras realizaba este primer cuerpito, estuve estudiando el tema de los Funko. Pues sí, hay muchísimo que aprender sobre ellos, la verdad. Y me gusta aprender un poquito sobre lo que estoy realizando. Así que ahí me puse a investigar acerca de los Funkos. Creo que me quedó bastante bien, pero tiene detalles en el tejido, en el acabado, que no fueron del todo de mi agrado. Además, tienen una característica los Funko Pop. Hay un montón de diseños de Funko, ¿ok? No puedo mencionarlos porque además no es... No quiero volverme una adicta de los Funkos. Pero tienen una característica bien especial, sobre todo los Funko Pop y los regulares. Y es que miden 4 pulgadas. Y este se me pasó como en 1 centímetro. Sí, perdónenme, me volví un poco perfeccionista o más realizando este proyecto, pero siento que valió la pena. Así que me pasé en 1 centímetro. Además, la cabecita siento que pudo haber quedado mejor y por esa razón realicé este segundo cuerpito. Y este sí que tiene las 4 pulgadas. Lo logré. Además, miren, este cuerpito va a tener, es que tengo mucho que hablarles sobre este cuerpo. Este cuerpito va a tener 3 variantes, ¿ok? Y esto es debido a que los Funko tienen otra característica. Dependiendo del diseño, los Funko que son relacionados con los diseños de Marvel y Star Wars, perdónenme si no se pronuncia así, bueno, esos Funko tienen la característica de que la cabecita tiene un muellecito y se mueve, ¿ok? Ponerle un muelle al crochet no es de mi agrado, así que vamos a lograr que se mueva, pero de otro modo. Vamos a lograr que se mueva así. Vamos a poder retirarla y colocarla de nuevo en el cuerpito. Esto fue algo que me sorprendió. Miren, yo lo coloco boca abajo y a pesar de estar suelto, no hay truco aquí, está suelto. Cuando lo coloco boca abajo no se cae. Eso me encantó. Entonces, la segunda variante que les voy a dar es colocarla y no se va a poder retirar, sin embargo, siempre lo va a poder girar. Y la tercera variante que les voy a compartir es que vamos a realizar la cabecita de modo tal que usted la pueda coser al cuello y que pues ahí ya no se mueva de ningún modo. Porque es que los Funko relacionados con los temas de Disney y etcétera, que es un sinfín de temas, las cabecitas no se mueven. Entonces quiero regalarles un cuerpito que ustedes puedan personalizarlo como deseen.
Claro que sí, lo tengo como el próximo amigurumi y no como terminado del todo, ya que para mí un amigurumi terminado es cuando ya ustedes tienen el tutorial, el PDF, lo tienen todo y pueden realizarlo también. Aún no está terminado, aunque lo vean así. Para mí no es un proyecto terminado aún porque me falta compartirlo con ustedes. Así que es en lo que estoy trabajando y es el próximo amigurumi. Sí. Y pues quiero que sepan, vamos a ponerlo por aquí, quiero que sepan que luego, ¿para qué lo voy a estar utilizando? Bueno, es que me han pedido un montón de veces que realice superhéroes. Ya sé, este canal está colmado de cosas para niñas, de princesas, y es que pues esto comenzó desde que yo tuve mi primera nena. Yo quería un nene, luego la segunda también nena. Yo sigo queriendo nene. Bueno, y pues a raíz de esto las princesas han continuado, pero siempre me han pedido que haga cosas para niños, así que, y uno de esos temas es superhéroes. De hecho, ya les enseñé un superhéroe que tengo listo. Y se trata de este Superman del canal Crocheteando con Vanessa, nuestra amiga. Y por acá les voy a estar dejando el enlace una vez más para que visiten su canal. Entonces, este Superman yo lo adoro, pero quiero que tengamos nuestro propio diseño, Vanessa, perdóname. Entonces, no tengo claro, tal vez comencemos por Superman, no lo sé, puede cambiar, está en proceso el proyecto. Pero sí, ¿a qué me refiero también o qué quiero demostrarles con este Superman? Además, es que hay un montón de superhéroes amigurumis acá en YouTube, un montón y preciosos, la verdad. Entonces, pues yo quiero que tengamos los nuestros y en esta ocasión quiero hacerlo versión Funko. Ok, ya no será sorpresa, pero está en proceso, así que espero pronto poder compartírselos. Si ustedes conocen más acerca de los Funkos, pues déjenme saber, yo sigo estudiándolos, yo sigo estudiándolos. Miren, vi un montón de vídeos acerca de ellos, incluso vídeos muy, muy graciosos de para qué sirven los Funkos. Y me río porque lo estoy recordando. Además, no planeo volverme fan de los Funkos. No quiero. Porque vean cómo este estante, bueno, ya les mostré nuestro estudio. Es otro enlace más que les voy a compartir en la descripción de este vídeo. El room tour oficial que les di, mostrándole cada detallito que tenemos acá en esta habitación. Entonces, así como yo tengo este estante con un montón de hilazas, un montón de amigurumi, un montón de materiales para crafteo, porque la verdad que tengo de todo aparte de crochet. Aparte de para crochet tengo un montón de materiales para manualidades. Bueno, pues estas personas fan de los Funkos tienen 3 o 4 veces este estante lleno de Funkos. Wow. No, no, no. Es otro mundo, ¿verdad? Pero sí que es un proyecto, les va a gustar. Les va a gustar y si no les gusta a ustedes, les va a gustar a sus nenes o les va a gustar a sus amigos o de veras que sí, que va a gustar un montón. Sí, es que me gusta como que investigar un poquito cada vez que se me ocurre un nuevo proyecto. Y la verdad que fue divertido el tema de los Funkos, sí. Bueno, pues creo que hemos cumplido con los 3 temas. Yo no sé qué tan posible sea que yo cumpla con los 3 temas siempre. Creo que esto solamente lo haré en algunos podcasts. Además, es un tema de debate entre mi esposo y yo. Él dice que los podcasts, pues, son solamente para escuchar. Que no es para que estén viendo cosas, pero pues es un debate abierto aún. Pues, ¿cómo yo voy a impedir enseñarles cosillas mientras estoy aquí hablando como una cotora con ustedes?
No lo sé. Creo que siempre les voy a enseñar. Déjenme saber si les gusta estos podcasts. Miren estos Funkos, yo los comencé hace meses. Sin embargo, cuando les compartí a la osita hace poquito, la imagen solamente, hubo una seguidora, Vivi Aguilar, gracias mi vida, que me dijo, hey, y este proyecto, y me compartió de nuevo la imagen de cómo yo llevaba el público en aquel entonces. ¿Y este proyecto no lo vas a seguir? Y dije, es que lo estoy perfeccionando. Pero terminando de decir eso, luego lo busqué. Y ahí está. Así que con esto que les quiero decir, déjenme saber siempre en los comentarios. Yo les leo siempre. Aunque no los pueda responder toditos, yo sí que los leo toditos. Déjenme saber qué es lo que les gusta, qué es lo que no. Critiquen nuestros vídeos. Eso de verdad que me hace saber qué es lo que ustedes quieren. Y entonces los puedo complacer más rápido. Porque si no, ahí ando complaciéndome a mí con los diseños que yo quiero. Así que es un ejemplo. Gracias Vivi otra vez por recordarme este proyecto de Funko. A ver si este año que viene, 2024, pues terminamos proyectos en proceso y no seguimos dejando pendientes. Yo sé que no soy la única, eso es lo que me deja tranquila. Que no soy la única que empieza y deja y empieza otro y termina y otro y lo deja. Es normal, es así. Otro proyecto de hecho en proceso que tengo es este camino de mesas que ya no sé si deshacerlo, la verdad, porque no tengo ánimo de terminarlo. No sé, algo me quitó el ánimo. Bueno, pues pretendo que nuestros podcasts tampoco se vuelvan aburridos. Así que ya hemos cumplido la meta de los 3 temas. Ya saben qué es lo que viene en los próximos vídeos. Así que pues hasta aquí este podcast. Espero y haya sido de su agrado. Vuelvo y repito, si es así, déjenme su like, déjenme su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta y se ha quedado hasta el final de este podcast, pues no olvide suscribirse y luego que le pincha la campanita al ladito, dele a todas las notificaciones, pues pronto hacemos podcasts, lo que más hacemos son tutoriales y en ocasiones pues les sorprendo con un live. Y si no tiene todas esas notificaciones activadas, pues ni modo, YouTube no tiene cómo informarle. Así que pues hasta aquí este podcast, los quiero un montón. Chaito.